Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Génesis entrando al capítulo 15. Hemos acabado, creo que en 2 o 3 clases, el capítulo 14, que culmina mostrándonos el rescate de Lot bajo el liderazgo de Abraham y cómo Abraham tiene un encuentro con dos personajes importantes. El rey de Sodoma, y es importante porque es un rey dentro de su región, y también Melquisedec. Y las respuestas distintas que Abraham le da a Melquisedec y también a el rey de Sodoma. Bueno, hoy va a haber ya un cambio en cierto sentido o un giro en la historia, pero este giro en la historia va a tener que ver mucho con las promesas de Dios, con las dudas de Abraham, con las frustraciones de Abraham, etcétera, etcétera. Y quiero que entremos al capítulo 15 para que nosotros veamos cuál es la frustración de Abraham, cuáles son las promesas de Dios y vamos a ver un versículo que es muy usado en el Nuevo Testamento, que está ubicado en Génesis capítulo 15 y que es importante que ustedes conozcan y que ustedes entiendan. Así que vamos a avanzar versículo por versículo. Lo más probable es que veamos solamente los primeros 6 versículos y tratemos de sacarle el jugo o la mayor cantidad de jugo posible a este texto. Así que vayamos al capítulo 15 de Génesis. Déjenme ponerlo en pantalla y vamos a leer los primeros versículos. Dice lo siguiente: después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Perdón, vuelvo a repetir. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Bueno, arranquemos primero con la frase de Dios hacia Abraham. Bueno, después de estos sucesos, esto es el rescate de Lot bajo el liderazgo de Abraham, sucede que Dios se le aparece en una visión a Abraham. Recordemos que Abraham en cierto sentido tiene un rol profético, por lo tanto está recibiendo una visión de Dios, al igual que los profetas en el Antiguo Testamento la van a seguir recibiendo. Las palabras de Dios son importantes de descifrar, porque Dios le dice a Abraham: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. La primera pregunta que podría surgir para nosotros es: ¿por qué Abraham está temiendo? Porque constantemente en la Escritura vamos a encontrar la frase de parte de Dios diciéndole a sus oyentes: no temas. Y es algo muy repetitivo en toda la Escritura. Dios constantemente dice: no temas. Pero en este momento la pregunta que tendría que surgir para nosotros es: ¿por qué Abraham está temiendo en este momento? Hay algunos intérpretes que entienden que Abraham teme porque después del rescate de Lot puede venir una revancha de parte de estos 4 reyes cuyo líder era Kedorlaomer. Y Abraham, en cierto sentido, ahora que se da cuenta, y en cualquier momento me pueden caer estos reyes y me pueden destruir, está con temor. Pero hay aquellos que consideran que el contexto mismo del capítulo nos muestra que el temor de Abraham viene en cuanto a la promesa de Dios. Recordemos que a partir de Génesis capítulo 12, Dios le promete a Abraham que por medio de él va a haber un descendiente que va a ser de bendición para todas las naciones. Recordemos que el libro de Génesis, desde el capítulo 3 en adelante, nos ha empezado a presentar y a mostrar a un hombre, a un descendiente que va a ser de bendición para todo el mundo. A un hombre que está prometido que va a pisar la cabeza de la serpiente. Y hemos ido rastreando, o el libro de Génesis nos va rastreando, por medio de quién va a venir ese hombre. Ahora sabemos que va a venir por medio de Abraham. Y Abraham, en cierto sentido, está un poco triste y un poco dudoso. ¿Por qué? Porque recordemos que Abraham no es un jovencito. Abraham es una persona de más de 70 años. Y su esposa es estéril. Y Dios le ha prometido un descendiente que va a ser de bendición para todas las naciones. Pero la pregunta que puede surgir en Abraham y el temor es: ¿siguen pasando los años? ¿Sigo envejeciendo? ¿Mi esposa sigue siendo estéril? ¿Mi esposa ya perdió la costumbre de las mujeres, que es su menstruación, su ciclo menstrual? Por lo tanto, Dios me ha prometido ciertas cosas, pero no se cumplen. Dios me ha prometido ciertas cosas, pero las circunstancias que estoy viviendo me llevan a pensar de que quizás me está mintiendo o algo así, porque no pasa nada. Y eso lleva a Abraham a tener temor. Por lo tanto, en medio del temor, Dios se le aparece y le dice: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y yo te voy a dar tu galardón, y ese galardón, esa recompensa será muy grande. Y acá viene la primera meditación para nosotros. Dios constantemente en su palabra nos va a recordar esta frase: no temas.
La va a recordar constantemente a sus discípulos, la va a recordar constantemente a sus profetas, a los patriarcas. Va a ser algo muy constante de parte de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo, la frase no temas. Porque lamentablemente, y tenemos que ser sinceros, siempre hay temores en nosotros. Por falta de fe, por circunstancias que estamos pasando, por situaciones que quizás dudamos del futuro. Siempre de alguna u otra manera, lamentablemente, por falta de fe muchas veces empezamos a temer. Y es cuando Dios en esos momentos aparece delante de nosotros y nos dice, Horacio, y les dice a ustedes, no teman, que yo estoy con ustedes. No desmayen, que yo soy su Dios que les doy fuerzas. Siempre los ayudaré, siempre los sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Eso está en Isaías 41:10, por ejemplo, y es una promesa que los que me siguen ya durante algún tiempo saben que es algo que repito constantemente. ¿Por qué lo repito constantemente? Porque Dios repite constantemente a su pueblo, no teman. No hay razón para temer. Por lo tanto, quiero compartirles a ustedes ciertos versículos que quizás algunos de ellos ya hemos leído cuando hemos estudiado el libro de los Hechos, y en los cuales Dios, sobre todo al apóstol Pablo, les recuerda o le recuerda a él, Pablo, no temas. Así que quiero compartirlo en pantalla para que ustedes vean esos versículos que ya hemos visto anteriormente y que son de gran bendición para nosotros. Miren el primero. El primero está ubicado en Hechos 18, 9 y 10. Este de aquí. Y nos dice lo siguiente. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. El contexto, ustedes recordarán en Hechos 18, es que Pablo ya está en la ciudad de Corinto. Pablo está en la ciudad de Corinto, parece que hay mucha persecución, hay mucho riesgo de que Pablo pueda ser asesinado por los judíos del lugar. Es un lugar muy oscuro espiritualmente, hay mucha idolatría, mucha prostitución, mucha malicia en la ciudad de Corinto. Y Pablo está temiendo, Pablo tiene miedo. Aún el gran apóstol Pablo tiene miedo. Y es por eso que Dios se le aparece y le dice, Pablo, no temas, habla y no calles. Sigue compartiendo porque yo aún tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay muchas personas que van a creer en mí. Nuevamente, el apóstol Pablo está recibiendo de parte de Dios una palabra muy importante para nosotros hoy. No teman. Lección para nosotros esta mañana. Meditación para nosotros. Devocional para nosotros. Sea por lo que sea que estás pasando. Yo no lo sé. Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Eso es algo que Dios lo va a compartir constantemente con nosotros, así que es importante compartirlo hoy entre nosotros esta mañana. No temamos porque el Señor está con nosotros. Un texto más que Dios le da al apóstol Pablo está en Hechos capítulo 23. Mira lo que sucede. A la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Una de las cosas que está sucediendo en este texto es que Pablo está preso, porque Pablo había pensado equivocadamente que ir a Jerusalén significaba tener un gran fruto de gente convertida tras su predicación. Pablo en el capítulo 17 predica a una multitud judía y la multitud judía lo rechaza. Y Pablo termina preso. Más bien termina preso porque le salvan la vida, porque lo iban a matar. Y en el medio del desánimo, en medio del temor, Jesús se le vuelve a aparecer a Pablo. Esto sucede después del capítulo 18 que hemos leído. O sea, es algo repetitivo en la vida del apóstol Pablo. Y tú puedes estar luchando quizás con temor, con dudas, con desánimo. Y dices, ¿cómo es posible que constantemente yo entre en desánimo? ¿Por qué me pasa esto? Y no creas que es algo ajeno a nosotros o a los demás cristianos. Eso es algo con lo que los cristianos batallamos constantemente. En el capítulo 18 Pablo está temiendo. En el capítulo 23 nuevamente. Obviamente las circunstancias de Pablo son bien extremas, ¿ah? Pero igual eso no quita que Pablo, como hombre falible, tema. Y es ahí donde necesita constantemente recordar las promesas de Dios. Y por eso el Señor le dice, Pablo, ten ánimo. Así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, también lo vas a dar en Roma. O sea, sí, tu servicio a mí ha sido útil, Pablo. Tú piensas que yo veo los resultados como el mundo los ve, pero no es así. Tú mantente fiel a mí, firme en mí, y así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, aunque nadie se convirtió, lo vas a hacer también en Roma. Y nosotros ya hemos acabado de estudiar el capítulo, o todo el libro de los Hechos,
las semanas o los meses anteriores. Así que vimos que Pablo llega a Roma y llega a dar testimonio del Señor como él lo prometió. Por lo tanto, para volver a Génesis ahora sí, el Señor constantemente nos va a recordar eso porque somos hombres y mujeres temerosos, lamentablemente, por falta de nuestra fe. Abraham no entiende. Abraham dice, ¿cómo es posible que no tenga hijos hasta ahora? Si Dios me ha prometido tenerlos. Y eso lo lleva a tener temor. Y el Señor le dice, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo, yo soy tu protección. Lo que yo te prometo se va a cumplir. Y tu galardón, tu recompensa, va a ser muy grande. Y ahora vamos a ver que Abraham, por primera vez en Génesis capítulo 15, y por primera vez en todo el libro de Génesis, le va a responder a Dios. Siempre hemos visto que Dios habla con Abraham, Abraham guarda silencio y obedece. Pero en este momento de frustración, Abraham le responde a Dios. Y vamos a ver que la respuesta a Dios no es una respuesta muy sencilla, no es una respuesta muy cabizbaja, sino es una respuesta media un poco agresiva, por así decirlo. Vamos a leerlo a continuación, déjenme ponerlo en pantalla para que ustedes vean a qué me refiero y leamos nuevamente todo el capítulo 15, sobre todo el primer versículo que ya leímos. Dice lo siguiente: después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. También dijo Abraham, mira que no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo, tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Bueno, acá Abraham le reclama a Dios, si se dan cuenta, porque Abraham le dice a Dios, Señor, ese heredero que tú me vas a dar, o ese heredero que tú me has prometido, ¿quién va a ser? ¿Va a ser mi esclavo en la casa? Porque van pasando los años y no tengo hijos. Algo mal está aquí. Tú me has prometido un descendiente que va a ser de bendición para todo el mundo, pero ahora resulta que no tengo hijos. Mi esposa es estéril, ya estamos recontra viejos. ¿Y qué? ¿Quién va a ser mi heredero? ¿Va a ser este Damaseno, Eliezer, mi esclavo, mi siervo, el mayor de todos? Él va a ser. Y es ahí donde Dios, en cierto sentido, no le reclama a Abraham su forma de hablar. No le dice a Abraham, ¿cómo te atreves a hablarme así? Dios, en cierto sentido, tiene misericordia. Y la palabra misericordia es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra misericordia quiere decir acorde a la miseria del otro. Acorde a la miseria del otro. Dios sabe que Abraham es débil, que Abraham es finito, que Abraham no tiene los pensamientos tan altos como Dios y que no entiende sus caminos. Por lo tanto, en su misericordia, recordando nuestra debilidad, le responde acorde a eso. Y no lo regaña, no lo trata mal, sino Dios con amor y con misericordia le dice a Abraham, bueno Abraham, tu siervo no va a ser tu heredero, sino, ¿quién va a ser? Va a ser uno que va a nacer de ti, o sea, va a ser directamente tu hijo. Y Dios lo lleva a Abraham afuera y le muestra las estrellas. Y al mostrarle las estrellas, le dice, así como tú ves las estrellas y así como no las puedes contar, así también va a ser tu descendencia de grande. Ya Dios en cierto sentido le está ampliando en buena cuenta la descendencia grande. Está diciendo, sí, por medio de ti va a venir un descendiente que va a ser de bendición para todas las naciones, pero por medio de ti va a surgir una nación, van a surgir naciones, Abraham. Así que entiende eso. Y me encanta porque el versículo 6 termina diciendo, y Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Y acá hay dos cosas importantes que quiero compartir. La primera es la siguiente. La primera es que, como les dije, Abraham está frustrado. Y una de las lecciones que nosotros aprendemos a través de la Escritura es que a veces nosotros nos frustramos porque Dios nos promete cosas que a la luz de nuestra situación actual parecieran que son imposibles. Si nos ponemos a preguntar, ¿para Abraham era fácil confiar en la promesa de Dios? Y la respuesta es no. Abraham está viejo, su esposa también, y además su esposa es estéril. O sea, ni siquiera es que ellos tienen otros hijos, ni siquiera es que ellos han podido tener otros hijos y bueno, ahorita solamente están un poco viejos. No, están recontra viejos y además su esposa es estéril.
Por lo tanto, la circunstancia, la situación en la que viven ellos es una situación donde la promesa de Dios no es fácil de cumplir. Aparentemente, para el hombre, a eso me refiero. Por lo tanto, es comprensible que Abraham dude de la promesa de Dios. Y una de las cosas que puede suceder en nuestra vida y que Dios muchas veces, conociendo cómo es Dios, nos va a llevar a situaciones así, es que nos lleva a situaciones donde sus promesas son difíciles humanamente de suceder, de cumplirse. Vamos a estar pasando por una situación, aunque conozcamos las promesas de Dios y vamos a decir, Dios no puede hacer nada aquí. O sea, la situación es tan complicada que no creo que Dios obre, no creo que Dios cumpla sus promesas. Y me empiezo a frustrar por eso. Y empiezo a hacer como Abraham, le empiezo a reclamar a Dios. Señor, tú prometes eso en tu palabra. El otro día estuve escuchando una enseñanza de la Biblia y era claro lo que decías y lo que el pastor decía, etcétera, etcétera. Y mira lo que estoy pasando. Pasa el tiempo, pasan los años, pasan los meses, pasan los días y no pasa nada. Y le empezamos a reclamar a Dios. Gracias por la misericordia de Dios, que Dios no nos contesta de acuerdo a nuestra actitud muchas veces, sino nos contesta con paciencia y con amor. Y una de las cosas que Dios nos estaría contestando hoy a nosotros, sea la situación que estemos pasando. Traten de pensar en una situación que ustedes estén pasando hoy, que consideran, pues esta situación está difícil. Esta situación, si Dios no interviene, no se va a resolver. Es más, estoy dudando de si Dios va a intervenir, porque pasa el tiempo y le pido y no pasa nada. Muchas veces Dios nos lleva a esas situaciones así. Yo estoy pensando una en mi caso y a veces sí me frustro, a veces pienso, bueno, quizás el Señor no lo quiere, o quizás ya debería dejar de orar por eso, y cosas así. Y me empiezo a desanimar. Quizás no le reclamo a Dios. Ya creo que ya pasé esa etapa en mi caso. Pero aunque han llegado momentos, mejor cierro la boca, ¿no? Porque una de las cosas que también el Señor me ha enseñado a mí, y lo digo públicamente, es que a veces cuando también somos así medios de decir, no, ya pasé esa etapa, Dios dice, ah, Horacio, ya pasaste esa etapa. Bueno, ahora te voy a mostrar que no la has pasado. Han habido momentos donde ya he renegado con Dios, es verdad. Así que no voy a ser hipócrita y no voy a sobreestimarme algo que no es verdad. Pero en general, una de las cosas que hago más es como ya tirarme al abandono, ¿no? Y este devocional de hoy nos anima a decir lo siguiente. El Señor, lo bueno es que no nos trata acuerdo a nuestras dudas, acuerdo a nuestras críticas hacia Él, etcétera, etcétera, sino nos trata con amor. Y una de las cosas que es importante entender es lo siguiente, y que quede esto bien marcado para nosotros. Si Dios fue fiel con Abraham, lo va a hacer también contigo y conmigo. Una de las maravillas que nosotros tenemos hoy es lo que estamos leyendo, es la palabra de Dios. ¿Por qué digo que es una de las maravillas? Porque la palabra de Dios nos anima a entender y a confiar que así como Dios fue fiel en el pasado, lo va a ser fiel en el presente. Así como Dios fue fiel en el pasado, va a serlo hoy en el presente con su pueblo, con sus hijos. Si tú eres alguien que has creído en Dios, si tú eres alguien que lo está siguiendo, alguien que has puesto tu fe en Jesús como tu Dios y Salvador, ten claro esto. Dios te dice hoy, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, no tires la toalla, que yo soy tu Dios que te doy a dar fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre, siempre, siempre. Nunca te dejaré. Siempre te apoyaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Eso está en Isaías 41:10. Por lo tanto, es importante recordar eso. Y la palabra de Dios nos ayuda a conocer la fidelidad de Dios por los siglos de los siglos. Dios ha sido fiel, lo seguirá siendo hoy. Así que no dudes de su fidelidad esta mañana. Quiero compartirles un versículo que está en Romanos capítulo 15, donde Pablo habla acerca de eso. Quiero ponerlos en pantalla para que ustedes lo lean. Y miren lo que dice Romanos 15, versículo 4. Dice lo siguiente: las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Una de las cosas que me gusta de ese texto es que Pablo está dejando claro que la palabra de Dios tiene ese propósito: consolarnos, animarnos, darnos esperanza por medio de lo que ya ha sucedido. Es un ejemplo para nosotros. Así que lo que estamos leyendo esta mañana, que quede como ejemplo para nosotros hoy. Para ir cerrando, me encanta el versículo 6, es un versículo que yo los animo a conocer, entender dónde está ubicado y cuál es el significado. ¿A qué versículo me refiero? A Génesis capítulo 15, versículo 6. Y a Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Yo les dejo de tarea porque por falta de tiempo no lo vamos a poder revisar, pero si ustedes leen Romanos capítulo 4
y Gálatas capítulo 3, los primeros versículos, van a ver que el apóstol Pablo usa este versículo como un versículo ancla para enseñar una verdad fundamental. La verdad fundamental es la siguiente: nuestra salvación, nuestra justicia, se obtiene por medio de la fe. Vuelvo a repetirlo: nuestra salvación, nuestra justicia, se obtiene por medio de la fe. Abraham no es que hizo cosas y Dios le declaró sus obras como actos de justicia. No, Abraham le creyó a Dios y eso, su fe en él, le fue contada como justicia. Pablo lo va a desarrollar en todo el capítulo 4 de Romanos, así que yo los animo a leer Romanos capítulo 4 para que vean cómo Pablo magistralmente usa este texto para mostrar toda la teología, todo el entendimiento de Dios de la salvación por medio de la fe y de la justificación. ¿Qué es la justificación? Que Dios te declara justo a ti y a mí únicamente por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Las obras son el resultado de ya haber creído en el Señor. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Abraham fue declarado justo. Y ahora, como hombre justo por la fe, va a vivir acorde a su justicia. Va a vivir y va a practicar las buenas obras por agradecimiento a este Dios que lo ha declarado justo. Es igual con nosotros. Podríamos decir lo siguiente: si nosotros Génesis 15, 6 le cambiamos el nombre de Abraham por el de nosotros, quedaría perfecto. Podríamos decir lo siguiente: en mi caso, y Horacio le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Podemos poner nuestro nombre ahí si hemos creído en Jesús. Si tú has creído en Él, si tú le has creído a Él, eso Dios te lo atribuye a ti como justicia. Y solamente los justos van a poder heredar el reino de Dios. Así que si tú has puesto tu fe en el Señor, tú eres justo, al igual que yo, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que el Señor nos ha atribuido a nosotros por medio de la fe. Un dato más y con eso ahora sí termino, lo prometo. Que el texto no dice y Abraham creyó en Dios y eso le fue contado como justicia. Porque Abraham ya creía en Dios. Es más, un montón de gente cree en Dios. Es Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Una de las cosas que Santiago, el apóstol, va a dejar claro en su carta, en el capítulo 2, es que los demonios también creen en Dios. El demonio cree en Dios. Es más, el demonio tiene más fe que muchas personas hoy en día. Sabe que Dios existe. Pero el demonio no le cree, o los demonios no le creen a Dios. Se han rebelado contra él. La diferencia entre creer y creerle a Dios es abismal. Yo puedo saber que Dios existe, pero yo no lo sirvo. Yo no le creo a Él, no le creo a sus promesas, no le creo para nada a Él. Sé que existe, pero ahí no más. En cambio, la fe que salva, la fe que te da justicia a ti, es la fe que le cree. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. La pregunta del millón es: ¿tú le crees a Dios o no? Si tú le has creído al Dios vivo y verdadero, al Dios del cual estamos estudiando esta mañana, tu fe, tu confianza te ha declarado justo, te ha declarado justa. Por lo tanto, bienvenida, bienvenido al pueblo de Dios. Pero si tú aún no le crees a Dios, aún tú no eres justo, no eres justa. Por lo tanto, no vas a pasar la eternidad con Él, porque Él no necesita, sino porque Él demanda, en cierto sentido, una justicia perfecta para entrar en su presencia. Y esa es la justicia que yo necesito para entrar a su presencia. Lo bueno está y lo grandioso está en que Él me la da gratuitamente solamente porque yo me rindo a Él y le creo. Así que yo animo a todos los que están presentes esta mañana aquí: créanle a Dios. Créanle a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Créanle a Él. Reconózcanlo como Señor y Salvador. Porque cuando ustedes pongan su fe y su confianza en Él, van a recibir esa justicia, la justicia de Dios. Van a ser tan justos como Dios. No por su buen esfuerzo, sino porque descansaron y confiaron en Él. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de edificación, que los haya retado, que los haya animado, que los haya consolado, porque ese es el propósito de estos versículos. El Señor le dice a Abraham: no temas, por lo tanto no temamos y pongamos toda nuestra confianza en el Dios que es el único que puede darnos vida eterna. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, déjenmelo saber que voy a leerlos a continuación. Que Dios los bendiga. Gracias.